Inés contempla el documento firmado sobre la mesa, mientras la nieve cae fuera de la ventana de la mansión ducal. Sus dedos tiemblan al tocar la tinta que ha sellado su destino sin que ella lo supiera. El duque Elías permanece de pie junto a la chimenea, su silueta rígida recortada contra las llamas, observándola con ojos impenetrables que no revelan compasión. No hay marcha atrás, pronuncia él con voz grave que resuena en las paredes de piedra, mientras ella levanta la mirada, y por primera vez en su vida, siente que debe encontrar su propia voz. El reloj de la mansión marca las horas con un sonido que ahora parece una sentencia, mientras la nieve continúa cayendo, aislándolos del mundo exterior, y obligándolos a enfrentar lo que han creado entre ambos. La pluma se deslizó sobre el papel con facilidad. Inés Mendoza firmó sin leer más allá del encabezado que mencionaba a su tía enferma. El notario, primo lejano de la familia, le había asegurado que era un mero trámite para garantizar la atención médica. Afuera, la nieve caía sobre Madrid con inusitada intensidad. «Perfecto, señorita, con esto queda todo arreglado», dijo el hombre, ocultando una sonrisa mientras sellaba el documento con prisa. Inés miró por la ventana. La mansión ducal se alzaba a lo lejos, imponente contra el cielo gris. Jamás había pisado aquel lugar. Aunque todos en la ciudad conocían al duque Elías de Montero, hombre de pocas palabras y muchas propiedades. «¿Puedo irme ya? Mi tía necesita sus medicinas, por supuesto. Le enviaré una copia cuando esté todo procesado». Inés salió a la calle. El viento helado le cortaba la cara mientras apretaba contra su pecho el monedero, con lo poco que quedaba de la fortuna familiar. 3 generaciones de mala administración, y la enfermedad de su tía, habían dejado la casa Mendoza al borde de la ruina. No podía imaginar que aquella firma, aquel gesto rápido y confiado, acababa de cambiar su vida para siempre. Que en cuestión de días, la mansión ducal que observaba a lo lejos dejaría de ser un lugar ajeno para convertirse en su prisión, su hogar, y quizás, algo más que ninguno de los dos, podría haber anticipado. A sus 24 años, Inés había aprendido a vivir sin ser vista. Su madre, antes de morir, le había enseñado que la verdadera elegancia de una dama consistía en existir sin perturbar el aire a su alrededor. «Sé útil, no exijas, no incomodes», repetía mientras le enseñaba a bordar con puntadas invisibles. Ahora, sentada junto al lecho de su tía Carmela, aplicaba compresas frías sobre la frente febril de la anciana. La habitación olía a enfermedad y a remedios herbales. Las cortinas, otrora lujosas, mostraban el paso del tiempo en sus bordes deshilachados. «¿Has conseguido el dinero para el médico?», preguntó la tía con voz débil. «No se preocupe, todo está arreglado», mintió Inés, ocultando que el dinero apenas alcanzaría para una visita más. El caserón de los Mendoza, antaño símbolo de prosperidad, se desmoronaba lentamente. Las goteras aparecían con cada lluvia, y habían vendido casi todos los muebles de valor. Solo quedaban ella y su tía, más 2 sirvientes ancianos que se negaban a abandonarlas por lealtad, aunque llevaban meses sin recibir salario completo. Inés había rechazado 2 propuestas de matrimonio. La primera de un comerciante que triplicaba su edad, la segunda de un primo lejano con fama de jugador. Prefería la dignidad de la pobreza a la humillación de un mal matrimonio. Su educación, exquisita pero inútil, la había preparado para brillar en sociedad, no para sobrevivir en la adversidad. Sabía francés, tocaba el piano y podía recitar poesía, pero ignoraba cómo gestionar deudas o negociar con acreedores. Mientras su tía dormitaba, Inés contempló sus propias manos, manos que bordaban, que cuidaban, que servían. Manos que acababan de firmar un documento que no había leído. El duque Elías de Montero observaba la ciudad nevada desde la ventana de su despacho. A sus 35 años, su figura imponente reflejaba la disciplina militar que había forjado su carácter. La cicatriz que cruzaba su ceja izquierda era testimonio de la guerra colonial, donde había servido con distinción antes de heredar el ducado tras la muerte inesperada de su hermano mayor. Se decía en Madrid que el duque hablaba solo lo necesario y sonreía menos aún. Sus sirvientes le temían y respetaban a partes iguales. Administraba sus propiedades con mano firme pero justa, y se le conocía por mantener su palabra, incluso cuando le resultaba costoso. «Señor, ha llegado esta comunicación del notario Vega», anunció su mayordomo, depositando un sobre lacrado sobre el escritorio de caoba. Elías asintió sin palabras. Solo cuando quedó solo, abrió el documento. Su rostro, habitualmente impasible,
Mostró un destello de sorpresa que rápidamente controló. Imposible, murmuró. Releyó el documento 3 veces, buscando algún error. No lo encontró. Según las leyes vigentes y el testimonio notarial, estaba legalmente casado con una mujer a quien no conocía. Inés Mendoza. Se sirvió una copa de coñac y la apuró de un trago. La rigidez de sus movimientos ocultaba una tormenta interior. El duque había construido su vida sobre el control y la previsibilidad. Ahora, un documento inesperado amenazaba con desestabilizar todo. Tomó una decisión. Si el matrimonio era legalmente válido, debía actuar. No por impulso, sino por deber. El carruaje ducal se detuvo frente a la deteriorada mansión de los Mendoza. La aparición del escudo nobiliario provocó que varios vecinos se asomaran discretamente tras sus cortinas. Inés recibió al visitante en el salón principal, donde habían concentrado los pocos muebles presentables que quedaban. Al ver entrar al duque, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Alto de porte militar, ojos grises que parecían evaluarla con frialdad. Señorita Mendoza, soy Elías de Montero, se presentó con voz grave. Es un honor inesperado, excelencia. ¿En qué puedo servirle? El duque extrajo un documento de su chaqueta y lo extendió sobre la mesa. ¿Reconoce esto? Inés observó el papel. Su firma estaba allí, pero el contenido. El color abandonó su rostro al leer las primeras líneas. Esto debe ser un error. Yo firmé un documento para la atención médica de mi tía. Lo que firmó fue un acta matrimonial. Según la ley, usted y yo estamos casados desde hace 3 días. La habitación pareció girar alrededor de Inés. Se aferró al respaldo de una silla. Es imposible. El notario Vega me aseguró. Vega es un hombre de dudosa reputación. Investigaré su participación en este asunto. Inés respiró hondo, recuperando la compostura. Podemos anular esto inmediatamente. Fue un engaño evidente. El duque la miró directamente, su expresión impenetrable. No hay marcha atrás, señora. Una anulación provocaría un escándalo que destruiría su reputación y la de su familia. ¿Pretende que acepte un matrimonio fraudulento? Pretendo protegerla de las consecuencias sociales. Como mi esposa, tendrá seguridad económica y posición. Como mujer engañada y posteriormente repudiada, enfrentará la ruina social. Inés sintió que la indignación superaba el miedo. ¿Y si me niego? Entonces deberá explicar públicamente cómo firmó un documento de tal importancia sin leerlo. Además, su tía perderá la atención médica que necesita. Sus miradas se encontraron en un silencioso duelo de voluntades. Finalmente, Inés habló con dignidad inesperada. ¿Cuándo debo trasladarme a su casa, excelencia? La noticia del matrimonio entre el duque y la empobrecida señorita Mendoza se extendió por Madrid con la velocidad de un incendio. Las especulaciones florecían en cada tertulia. Que si era un matrimonio por amor secreto, que si había un escándalo oculto, que si la familia Mendoza había tendido una trampa al soltero más codiciado de la ciudad. 3 días después de la revelación, Inés se trasladó a la mansión ducal. Su tía, ahora atendida por médicos competentes, permanecería en la antigua casa familiar con personal adecuado. Vendré a visitarla regularmente, prometió Inés mientras se despedían. Haz lo necesario para sobrevivir, niña, respondió la anciana, apretando su mano. Las mujeres siempre hemos sabido adaptarnos. El carruaje ducal transportó a Inés y su modesto equipaje. Al cruzar las imponentes puertas de hierro forjado, sintió que dejaba atrás no solo su hogar, sino también la persona que había sido hasta entonces. La servidumbre la recibió con curiosidad apenas disimulada. El ama de llaves, una mujer de rostro severo, la condujo a sus aposentos. Una suite elegante pero fría, decorada en tonos azules y plata. El duque cena a las 8 en punto. Espera puntualidad, informó la mujer antes de retirarse. Sola en aquella habitación desconocida, Inés contempló su reflejo en el espejo veneciano. Llevaba el mismo vestido negro que había usado durante 3 años de luto por sus padres. Ahora parecía el atuendo apropiado para este nuevo tipo de pérdida. La de su libertad y su identidad. Los primeros días en la mansión ducal transcurrieron en un silencio tenso. Inés y el duque compartían la mesa durante las comidas, intercambiando apenas las cortesías necesarias. Él se levantaba al amanecer y pasaba la mayor parte del día atendiendo sus asuntos. Ella vagaba por la casa como un fantasma, sin encontrar su lugar. La mansión, con sus techos altos y pasillos interminables, resultaba opresiva. Los sirvientes la trataban con respeto distante,
evidentemente desconcertados por su llegada repentina. Una mañana, Inés decidió explorar la biblioteca. 3 paredes cubiertas de libros desde el suelo hasta el techo la recibieron. Pasó los dedos por los lomos antiguos, respirando el aroma a papel y cuero. Mi madre coleccionó la mayoría, dijo una voz a sus espaldas. Inés se sobresaltó. El duque estaba en el umbral, observándola. Es impresionante, respondió ella. ¿Puedo? Es su casa ahora. Puede hacer uso de cualquier habitación. Excepto su despacho, completó ella, recordando las instrucciones del ama de llaves. Un destello de sorpresa cruzó el rostro del duque. Excepto cuando estoy trabajando, corrigió. No me gusta ser interrumpido. Inés asintió, notando la diferencia. No era prohibición sino preferencia. Aquella tarde, encontró sobre su cama un vestido nuevo, de seda verde oscuro. No había nota, pero el mensaje era claro. Debía verse como la duquesa que supuestamente era. Durante la cena, el duque la miró largamente cuando apareció con el nuevo atuendo. Le sienta bien el color, comentó, antes de volver a su silencio habitual. Era el primer cumplido que recibía de él. Inés sintió una extraña mezcla de gratitud e indignación. Debía agradecer migajas de amabilidad en esta jaula dorada. Gracias, pero preferiría elegir mi propia ropa en el futuro, respondió con suave firmeza. El duque la miró con renovado interés. Una semana después de su llegada, Inés recibió una visita inesperada. El notario Vega, el mismo que había facilitado su firma en el documento matrimonial, solicitaba verla. El duque insistió en estar presente durante el encuentro. En el salón, el notario sonreía con falsa cordialidad. He venido a felicitarles personalmente por su enlace, dijo inclinándose, y a entregarles la copia completa del acta matrimonial. Un acta que se obtuvo mediante engaño, respondió Inés con frialdad. El notario fingió sorpresa. ¿Engaño? Usted firmó voluntariamente, señora duquesa. El documento estaba claro. Usted me dijo que era para la atención médica de mi tía. Quizás hubo un malentendido. En cualquier caso, el matrimonio es perfectamente válido. El duque, que había permanecido en silencio, intervino. Déjenos la documentación completa, Vega. Mi abogado la revisará exhaustivamente. Cuando el notario se marchó, Inés examinó los papeles. Además del acta principal, había un apéndice técnico que no recordaba haber visto antes. Este documento adicional, comenzó. Lo revisaré esta noche, dijo el duque, tomando los papeles. Esa misma tarde, mientras el duque estaba ausente, Inés se aventuró hasta su despacho. La puerta estaba entreabierta. Sobre el escritorio encontró el acta matrimonial y el misterioso apéndice. Lo que leyó la dejó helada. El documento establecía condiciones específicas que, de incumplirse, podrían resultar en un escándalo legal y la pérdida de propiedades tanto para ella como para el duque. ¿Qué hace aquí? La voz del duque la sobresaltó. Inés levantó la mirada, sin intentar ocultar lo que hacía. Estoy tratando de entender por qué alguien querría forzar este matrimonio. Para su sorpresa, el duque no parecía enfadado. He estado investigando a Vega. Tiene conexiones con mi primo Sebastián, quien heredaría el ducado si yo muriera sin descendencia. ¿Cree que esto es obra de su primo? Es una posibilidad. La pregunta es qué pretende conseguir exactamente. Por primera vez, Inés sintió que no estaban en bandos opuestos, sino atrapados juntos en un mismo laberinto. Los días comenzaron a adquirir una rutina. Inés descubrió que el duque trabajaba incansablemente, revisando contratos agrarios y atendiendo peticiones de los arrendatarios de sus tierras. Lejos de ser el aristócrata ocioso que había imaginado, Elías administraba personalmente cada aspecto de sus propiedades. Una mañana lluviosa, Inés lo encontró en la biblioteca, dormido sobre unos documentos. Se acercó silenciosamente. En el sueño su rostro perdía la dureza habitual. Casi sin pensar, tomó una manta y la colocó sobre sus hombros. El duque abrió los ojos sobresaltado. Disculpe, murmuró ella, retrocediendo. Parecía tener frío. Él la miró con expresión indescifrable. Gracias. Ese mismo día, durante la comida, el duque rompió su habitual silencio. He notado que ha reorganizado la despensa y los menús. Inés se tensó, preparándose para una reprimenda. Los sirvientes me consultaron. Hay formas de mantener la calidad reduciendo el gasto innecesario. Es una mejora, respondió él, sorprendiéndola. La administración doméstica nunca fue mi fuerte. Gradualmente, comenzaron a compartir pequeños espacios de convivencia.
Él le preguntaba su opinión sobre asuntos prácticos. Ella descubría facetas inesperadas de aquel hombre reservado. Una tarde, lo encontró en el establo, atendiendo personalmente a un caballo herido con sorprendente delicadeza. Fue mi compañero en la guerra, explicó al notar su presencia. Los animales no juzgan ni traicionan. Inés observó sus manos fuertes, vendando la pata del animal con precisión casi médica. Mi padre decía que se puede conocer el corazón de un hombre por cómo trata a las criaturas que dependen de él. Sus miradas se encontraron brevemente. No era amistad, ni siquiera confianza, pero algo había cambiado entre ellos. Una tregua silenciosa que ninguno se atrevía a nombrar, pero ambos comenzaban a valorar. 3 semanas después de su llegada a la mansión, llegó la inevitable presentación en sociedad. La marquesa de Alborán, antigua amiga de la madre del duque, organizaba una de sus famosas tertulias literarias. Debemos asistir, anunció el duque durante el desayuno. Nuestra ausencia prolongada está alimentando rumores indeseables. Inés sintió que el estómago se le contraía. ¿Qué diremos sobre nuestro repentino matrimonio? La verdad parcial, que fue un arreglo discreto tras conocernos por asuntos relacionados con la salud de su tía. Aquella noche, Inés se preparó con especial cuidado. Eligió un vestido azul medianoche, el más elegante que había podido permitirse traer. Simple pero digno. Cuando bajó las escaleras, notó la mirada apreciativa del duque. «¿Está usted?», comenzó él, pero se interrumpió, como si las palabras le resultaran difíciles. «El carruaje espera». El palacete de la marquesa resplandecía de luces. Al entrar, un silencio momentáneo precedió al murmullo generalizado. Inés mantuvo la cabeza alta, aunque sentía cada mirada como un alfiler sobre su piel. La marquesa, una mujer de 60 años con ojos vivaces, lo recibió con genuina calidez. «Elías, por fin nos presentas a tu misteriosa esposa. Bienvenida, querida». La velada transcurrió entre conversaciones educadas y curiosidad apenas disimulada. Inés notó las miradas evaluadoras, los cuchicheos tras los abanicos. Respondió con cortesía a preguntas impertinentes disfrazadas de interés. En un momento dado, se encontró rodeada por 3 damas que la interrogaban sobre su romance secreto con el duque. Fue todo muy discreto, respondió con una sonrisa enigmática, recordando el consejo de su madre. Nunca muestres incomodidad ante la impertinencia ajena. Desde el otro lado del salón, observó cómo el duque conversaba con un grupo de caballeros. Uno de ellos, de rostro afilado y sonrisa calculadora, lo miraba con particular intensidad. Instintivamente, Inés supo que era el primo Sebastián. El momento crucial llegó cuando un conde, evidentemente bebido, preguntó en voz alta. ¿Y cómo es que nadie sabía de este matrimonio hasta después de consumado? Un silencio incómodo cayó sobre la sala. El duque se acercó a Inés y tomó su mano con firmeza. «La señora duquesa está bajo mi amparo y protección», declaró con voz serena pero autoritaria. «Cualquier cuestionamiento a nuestro enlace es un cuestionamiento a mi honor». Aquellas palabras, «bajo mi amparo», resonaron en la mente de Inés durante todo el camino de regreso. No era una igual. Era una posesión protegida. La ley la amparaba como propiedad, no como persona. Esa noche tomó una decisión. No sería un objeto pasivo en esta historia. La biblioteca ducal se convirtió en el refugio y campo de batalla de Inés. Durante las siguientes semanas, mientras el duque atendía sus asuntos, ella se sumergió en tomos de derecho civil y matrimonial. Su educación no incluía conocimientos legales, pero compensaba esta carencia con determinación y meticulosidad. Aprendió sobre contratos, cláusulas, derechos conyugales y patrimoniales. Descubrió que su situación, aunque irregular en origen, estaba sólidamente protegida por la ley. Como duquesa, tenía derechos que nunca había imaginado. Una tarde, encontró un libro particularmente revelador sobre procedimientos notariales. Lo que leyó sobre sellos y validaciones la hizo fruncir el ceño. Algo no encajaba en el documento que había firmado. Necesitaba ver de nuevo el acta matrimonial completa, pero el duque guardaba todos los documentos importantes en su despacho, bajo llave. Inés esperó pacientemente su oportunidad. Esta llegó un domingo, cuando el duque salió a inspeccionar unas propiedades en las afueras. Con el corazón latiendo aceleradamente, Inés utilizó una horquilla para abrir el cajón donde había visto guardar los documentos. El acta matrimonial estaba allí, junto con el misterioso apéndice. Lo examinó bajo la luz de la ventana.
prestando especial atención al sello notarial. Tras compararlo con las ilustraciones del libro, su sospecha se confirmó. Había algo irregular en la validación. ¿Qué estás haciendo? La voz del duque la sobresaltó tanto que dejó caer los papeles. No lo había oído regresar. Investigando, respondió con franqueza, decidida a no mostrar miedo. Creo que el sello notarial ha sido alterado. Esperaba ira, pero el duque simplemente recogió los documentos y los examinó. ¿Qué te hace pensar eso? Inés le mostró el libro y señaló las discrepancias. El duque la miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría ser respeto. Continúa, dijo finalmente, pero la próxima vez, pídeme los documentos directamente. No me gusta que hurgen en mis cosas. Y a mí no me gusta que decidan mi vida sin mi consentimiento, replicó ella, sosteniendo su mirada. Por primera vez de que se conocían, el duque esbozó algo parecido a una sonrisa. Esa misma noche, tras la cena, el duque invitó a Inés a su despacho. Sobre la mesa había dispuesto todos los documentos relacionados con su matrimonio, incluyendo correspondencia con el notario Vega. Si vamos a trabajar juntos en esto, debemos ser completamente honestos, dijo, sirviéndole una copa de jerez. Empezaré yo. Le explicó que tras la muerte de su hermano, había recibido presiones para casarse y asegurar la sucesión. Su primo Sebastián, siguiente en la línea sucesoria, había mostrado particular interés en sus asuntos. Sospecho que Vega y Sebastián planearon este matrimonio para provocar un escándalo posterior. Un matrimonio fraudulento anulado podría cuestionar mi juicio en otros asuntos. Y yo fui la candidata perfecta, completó Inés. Una mujer empobrecida, desesperada, sin conexiones poderosas. Exactamente. Inés bebió un sorbo de jerez, sintiendo el calor del licor en su garganta. ¿Por qué no anular el matrimonio inmediatamente y enfrentar las consecuencias? El duque la miró directamente. Porque una anulación la destruiría a usted más que a mí. Un hombre puede sobrevivir a un escándalo. Una mujer queda marcada para siempre. La sinceridad de aquella respuesta la conmovió inesperadamente. No era solo orgullo lo que motivaba su no hay marcha atrás. Era también una forma retorcida de protección. Entonces, ¿qué propone? Investigar juntos. Encontrar pruebas de la manipulación de Vega y Sebastián. Y mientras tanto, presentar un frente unido ante la sociedad. Inés asintió lentamente. Una alianza por necesidad. Exactamente. Sus miradas se encontraron sobre la mesa llena de documentos. No era el matrimonio que ninguno de los dos habría elegido, pero ahora compartían un propósito común. Por la verdad, entonces dijo ella, levantando su copa. Por la verdad, respondió él, con un brillo nuevo en sus ojos grises. No tuvieron que esperar mucho para que el plan de sus adversarios se revelara. Una semana después de su conversación, el primo Sebastián solicitó una reunión privada con el duque. Inés insistió en estar presente. Sebastián, un hombre de 30 años con la misma altura del duque, pero complexión más delgada, mostró sorpresa fingida al verla. Un asunto familiar, querida prima, quizás prefieras dejarnos solos. Mi esposa está al tanto de todos mis asuntos, respondió el duque con firmeza. Sebastián sonrió con falsa cordialidad, y procedió a exponer su preocupación. Había llegado a sus oídos que el matrimonio podría haber sido resultado de un engaño. El notario Vega está siendo investigado por irregularidades. Si vuestro enlace fue tramitado por él, podría ser cuestionado. ¿Y esto te preocupa por qué? Preguntó el duque. Por el buen nombre de la familia, por supuesto. Y porque cualquier duda sobre la validez de vuestro matrimonio afectaría la legitimidad de futuros herederos. Ahí estaba, el verdadero motivo, la herencia del ducado. Afortunadamente, continuó Sebastián, tengo una solución. Vega está dispuesto a retractarse de cualquier irregularidad a cambio de ciertas consideraciones financieras. Chantaje, en otras palabras, intervino Inés. Sebastián la miró con desdén apenas disimulado. Preferimos llamarlo arreglo discreto. 50.000 pesetas a cambio de silencio perpetuo. El duque se mantuvo impasible. ¿Y si nos negamos? Entonces Vega testificará que el matrimonio fue fraudulento. El escándalo sería considerable. Tu reputación quedaría en entredicho, y la señorita Mendoza. Bueno, todos sabemos cómo trata la sociedad a las mujeres involucradas en escándalos matrimoniales. Cuando Sebastián se marchó, dejando un plazo de 3 días para su respuesta, Inés y el duque se miraron en silencio. No cederemos al chantaje, dijo finalmente ella.
Pero tampoco podemos permitir que presente su caso sin estar preparados. Entonces tenemos 3 días para encontrar la prueba definitiva de su manipulación. El duque asintió, y por primera vez, tomó la mano de Inés entre las suyas. 3 días para salvar nuestro extraño matrimonio. El contacto de sus manos, breve pero intenso, selló algo más que un pacto estratégico. Las siguientes 48 horas transcurrieron en una febril actividad investigadora. El duque utilizó sus contactos para obtener información sobre Vega, mientras Inés examinaba meticulosamente cada aspecto del documento matrimonial. La presión comenzó a manifestarse en pequeños detalles. El duque apenas dormía, e Inés olvidaba comer. Compartían el despacho día y noche, rodeados de papeles y tazas de café frío. Una tarde, mientras revisaban juntos un documento, sus manos se rozaron accidentalmente. Ninguno de los dos la retiró de inmediato. El contacto, breve pero eléctrico, quedó suspendido entre ellos como una pregunta sin formular. «Deberías descansar», dijo él, usando por primera vez el tuteo informal. «Igual que tú», respondió ella, aceptando tácitamente el cambio. Esa noche, una tormenta azotaba Madrid. Inés, incapaz de dormir, bajó a la biblioteca. Encontró al duque contemplando el fuego, con un vaso de coñac en la mano. «Si fallamos», comenzó él, «no fallaremos. Si fallamos», insistió, «quiero que sepas que lamento haberte arrastrado a esto». La vulnerabilidad en su voz la conmovió más que cualquier gesto anterior. «No me arrastraste. Me engañaron, sí, pero desde que lo supe, cada decisión ha sido mía». El duque la miró como si la viera realmente por primera vez. «Eres mucho más fuerte de lo que aparentas, Inés Mendoza. Y tú menos duro de lo que pretendes ser, Elías de Montero». Un relámpago iluminó la habitación, proyectando sus sombras contra la pared. En ese instante de luz cegadora, algo cambió entre ellos. No era solo alianza o respeto. Era el reconocimiento de algo más profundo y perturbador. Ninguno dio un paso adelante. Todavía no. Había demasiado en juego, demasiadas incertidumbres. Pero ambos sintieron que, pase lo que pase con el documento legal, algo irreversible había comenzado a gestarse entre ellos. El amanecer del tercer día los encontró exhaustos pero determinados. Sebastián vendría esa tarde para recibir su respuesta al chantaje. Necesitaban un avance decisivo. Inés, que había pasado la noche estudiando procedimientos notariales antiguos, tuvo una inspiración repentina. «El sello», murmuró, levantándose de golpe. «No es solo que parezca alterado. Es que corresponde a un tipo que se dejó de usar hace 5 años». El duque se acercó, súbitamente alerta. «¿Está segura?» «Completamente. Mira esta circular del colegio notarial». Los sellos con este diseño fueron retirados en 1894. Nuestro matrimonio se selló supuestamente en 1899. Lo que significa que el documento original fue preparado hace años, probablemente para otra persona, y luego alterado para incluirnos a nosotros. El duque tomó el documento con manos temblorosas. «Puedes probarlo ante un juez, con el testimonio del secretario del colegio notarial, sí. Pero hay algo más». Inés señaló una pequeña marca en el papel. «Esta es la firma codificada del fabricante del papel. Corresponde a un lote de 1893. Imposible que se usara para nuestro supuesto matrimonio». Por primera vez desde que se conocían, el duque sonrió abiertamente. Sin pensarlo, tomó a Inés por la cintura y la levantó en un giro espontáneo. «Eres brillante». Cuando la depositó en el suelo, sus rostros quedaron muy cerca. La alegría del descubrimiento dio paso a algo más intenso. Por un momento, pareció que iba a besarla. En lugar de ello, apoyó su frente contra la de ella. «Ahora tenemos que actuar rápido», susurró. «Sebastián llegará en pocas horas». El plan era audaz pero necesario. Enviaron un mensaje a Sebastián, posponiendo su reunión hasta el anochecer, citándolo directamente en la notaría de Vega. Mientras tanto, el duque utilizó su influencia para conseguir que el secretario del colegio notarial los acompañara como testigo experto. Cuando llegaron a la notaría, ya era casi de noche. El edificio estaba prácticamente vacío. Vega los recibió con evidente nerviosismo. «Excelencia, no esperaba. La oficina está cerrando». «Esto no puede esperar, Vega. Mi primo llegará en cualquier momento». Inés observó la notaría con atención. En un rincón, una prensa de sellos antigua captó su interés. Sebastián llegó minutos después, sorprendido de encontrarlos allí. Su confianza inicial se transformó en recelo al ver al secretario del colegio notarial.
¿Qué significa esto, Elías? Significa que hemos descubierto vuestro juego, respondió el duque con frialdad. El documento matrimonial es una falsificación. Vega palideció. No sé de qué habla, Excelencia. Todo está en regla. El sello notarial, intervino Inés, corresponde a un modelo retirado hace 5 años. Y el papel es de un lote fabricado en 1893. El secretario del colegio notarial examinó el documento y confirmó las observaciones de Inés. Esto es extremadamente grave, señor Vega. Acorralado, el notario comenzó a temblar. Fue idea de don Sebastián. Él me proporcionó el documento antiguo y me pidió que lo adaptara. Sebastián, furioso, intentó marcharse, pero el duque lo detuvo con firmeza. Esto no terminará así, Sebastián. Enfrentarás las consecuencias legales de tus actos. Cuando los culpables fueron retenidos para su posterior procesamiento, Inés y el duque quedaron solos en la oficina vacía. La tensión de los últimos días dio paso a un extraño vacío. Entonces no estamos casados, dijo ella finalmente. El duque la miró con intensidad. No por ese documento, no. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Tengo una confesión, dijo él finalmente. Sospechaba que el documento era falso desde el principio. ¿Por qué no lo dijiste? Porque necesitaba tiempo para conocerte, para que me conocieras. ¿Para qué? El duque tomó sus manos con delicadeza. Porque desde que entraste en mi casa, algo cambió. No quería perderte por un tecnicismo legal. La revelación la dejó sin palabras. Todo este tiempo, mientras ella investigaba desesperadamente, él había estado enamorándose. El regreso a la mansión ducal transcurrió en un silencio reflexivo. La confesión del duque había alterado todo el tablero. Ya no era una víctima de circunstancias, sino alguien que debía tomar una decisión consciente. En el salón, iluminado solo por el fuego de la chimenea, Inés finalmente habló. ¿Qué sucede ahora? El duque se sirvió una copa y le ofreció otra, que ella aceptó. Legalmente eres libre. Nunca estuvimos realmente casados. Y socialmente, un anuncio discreto de que hubo un error administrativo. Tu reputación quedará intacta. Inés dio un sorbo a su bebida, sintiendo el calor del líquido en contraste con la frialdad de sus pensamientos. ¿Y tu reputación? ¿Y tus tierras? Sobreviviré. Sebastián ya no podrá amenazarme. Inés se acercó a la ventana. Afuera, la nieve comenzaba a derretirse, anunciando el final del invierno. Durante semanas creí que estaba atrapada en un matrimonio no deseado. Luché por encontrar una salida. Y ahora que la tengo, se volvió hacia él, con una nueva determinación en su mirada. Ahora que puedo elegir, me doy cuenta de que no quiero irme. El duque la miró con asombro contenido. Inés, no tienes que, déjame terminar. No quiero un matrimonio basado en un engaño o en la compasión. Pero estos días juntos, luchando lado a lado, me han mostrado al hombre que eres realmente. Y ese hombre, su voz se quebró ligeramente, ese hombre es alguien a quien podría amar libremente. El duque cruzó la habitación y tomó su rostro entre sus manos. Cuando dije, no hay marcha atrás, no era una amenaza, era miedo a perderte antes de conocerte. Ya no tienes que temer, susurró ella. ¿Estás segura? No tendrías que quedarte. Puedo asegurar tu bienestar, y el de tu tía sin ningún compromiso. Inés sonrió, reconociendo en su ofrecimiento la prueba final de su transformación. No me quedo por necesidad, Elías. Me quedo por elección. Sus labios se encontraron en un beso que sellaba no un contrato legal, sino una promesa personal. Un matrimonio verdadero, nacido de la voluntad y no del engaño. El escándalo fue inevitable, pero no como Sebastián había planeado. 2 días después de los acontecimientos en la notaría, el primo del duque fue formalmente acusado de falsificación de documentos y conspiración. En la audiencia preliminar, Sebastián intentó un último golpe desesperado. Mi primo ha estado conviviendo con una mujer que no es su esposa, declaró ante el juez. El escándalo moral es tan grave como cualquier irregularidad legal. El duque impasible presentó un documento. Su señoría, mi prometida, y yo nos casaremos legalmente la próxima semana. Este es nuestro acuerdo prenupcial, que garantiza la independencia económica de la señorita Mendoza, independientemente de nuestro matrimonio. El juez examinó el documento con aprobación. Un arreglo ejemplar, excelencia. Sebastián, furioso, intentó una última provocación. ¿Acaso no ves que solo quiere tu título y tus propiedades? Inés, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó con dignidad. Señoría,
El acuerdo prenupcial fue redactado a petición mía. Estipula que renuncio a cualquier derecho sobre el ducado o sus propiedades históricas. Lo que no puedo renunciar es a mi derecho a elegir con quién compartir mi vida. El juez, impresionado por su compostura, asintió. La acusación del señor Sebastián de Montero queda desestimada. Procederemos únicamente con los cargos de falsificación y conspiración. Al salir del juzgado, los periodistas lo rodearon. El duque tomó la mano de Inés con firmeza. Mi prometida y yo agradecemos la discreción de la prensa en este asunto familiar, declaró con autoridad. Mientras subían al carruaje, Inés apretó su mano. Has cambiado, observó. Hace un mes habrías enfrentado esto solo. Hace un mes no sabía lo que era tener una verdadera compañera, respondió él, besando suavemente sus dedos. La amenaza de Sebastián había sido neutralizada, pero más importante aún, había forjado entre ellos un vínculo que ningún documento legal podría jamás definir o limitar. La boda se celebró una semana después, en la capilla privada de la mansión ducal, una ceremonia íntima, con pocos invitados pero auténtica emoción. La tía Carmela, ya recuperada gracias a los cuidados médicos, lloraba de felicidad. Esa noche, en el jardín iluminado por farolillos, Inés y Elías compartieron su primer momento a solas, como verdaderos esposos. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos?, preguntó ella. Me dijiste no hay marcha atrás. Él sonrió, acariciando su mejilla. Estaba aterrorizado, no por el escándalo, sino por lo que sentí al verte. ¿Y qué sentiste? Que mi vida ordenada y predecible estaba a punto de cambiar para siempre. Y tenía razón. Inés apoyó su cabeza en su hombro, contemplando las estrellas. Cuando firmé aquel documento sin leerlo, cometí el error de mi vida, y sin embargo, me trajo hasta ti. A veces los errores nos llevan a donde debemos estar, reflexionó él. Aunque preferiría que en el futuro leyeras todo lo que firmas. Ambos rieron, liberando la tensión acumulada durante semanas. ¿Sabes qué es lo más extraño?, continuó ella, que al final, todo se reduce a elegir. Podríamos habernos separado legalmente en cualquier momento, pero elegimos quedarnos. Yo elegí desde el primer momento, confesó él. Cuando te vi en tu antigua casa, digna a pesar de las circunstancias, supe que eras única. Yo tardé más, admitió Inés. Tuve que aprender a verme como alguien que merece elegir su propio destino, no solo aceptarlo. El duque tomó sus manos entre las suyas. ¿Y ahora? ¿Qué eliges ahora? Elijo construir algo verdadero contigo. No un matrimonio de conveniencia, ni una alianza estratégica. Algo basado en respeto, confianza y la animó él, sus ojos brillando en la penumbra. Y amor, completó ella. Porque eso es lo que siento por ti, Elías. Te amo. Él la atrajo hacia sí, sellando su confesión con un beso que prometía mucho más que cualquier documento legal. Y yo a ti, Inés. Más de lo que jamás creí posible. 3 meses después, Madrid se vestía de primavera. En el despacho del duque, ahora compartido, Inés firmaba un nuevo documento. Esta vez lo había leído meticulosamente antes de plasmar su nombre. ¿Estás segura?, preguntó Elías, observándola con orgullo. Una vez que establezcamos esta fundación, gran parte de nuestros recursos estarán comprometidos. Completamente segura. Las mujeres sin recursos necesitan educación legal para no caer en las mismas trampas que yo. El documento establecía una fundación para la educación legal de mujeres desfavorecidas. Sería dirigida por Inés, utilizando parte de la fortuna ducal que ahora compartían. Tu firma, duque, indicó ella, ofreciéndole la pluma con una sonrisa. Elías firmó sin dudarlo. Luego tomó el documento y lo sostuvo a contraluz. Sello auténtico, papel adecuado, firmas legítimas, todo en orden. Ambos rieron, convirtiendo en broma lo que una vez fue una pesadilla. En el jardín, los primeros brotes verdes anunciaban el cambio de estación. La nieve se había derretido por completo, dejando paso a una explosión de vida. Como su relación, que había florecido desde la frialdad inicial hasta un amor profundo y consciente. ¿Sabes?, dijo Elías, abrazándola por la espalda, mientras contemplaban el jardín. A veces pienso que deberíamos agradecer a Sebastián. Sin su conspiración, nunca nos habríamos conocido. Prefiero agradecer a nuestras propias decisiones, respondió ella, girándose para mirarlo. Fuimos nosotros quienes elegimos transformar un engaño en algo verdadero. No hay marcha atrás, susurró él, repitiendo las palabras que una vez fueron una sentencia y ahora eran una promesa. Ni la quiero, respondió ella,
sellando con un beso el final de una historia que, en realidad, apenas comenzaba. Porque el verdadero matrimonio no era el que habían firmado por error o por elección, sino el que construían cada día con cada palabra, cada mirada y cada decisión compartida.